Hola, comenzamos el tercer video tutorial de patrones de diseño con lenguaje Java. En esta oportunidad vamos a ver el patrón de diseño fábrica, el cual corresponde también al grupo de creación. El objetivo de este patrón de diseño es crear diferentes objetos de la misma naturaleza en tiempo de ejecución. Esto nos sirve mucho debido a que en momento de ejecución no sabemos qué puede elegir el usuario final para los objetos que se desean crear. Entonces, lo mejor es crear una fábrica que sea capaz de crear objetos en tiempo de ejecución de la misma naturaleza. Antes de comenzar con este patrón de diseño, vamos a hacer un repaso por estos pilares de programación orientada a objetos con el fin de entender cómo se maneja la herencia y el polimorfismo desde Java. Entonces veamos unos ejemplos y luego continuamos con el patrón. Para hacer un poco más cortos los videotutoriales, voy a tratar de no escribir y tal vez copiar y pegar sobre ejercicios que ya tengo, obviamente explicando cada una de las líneas de código. Entonces, comencemos viendo la diferencia entre una interfaz y una clase abstracta. Las interfaces son clases que implementan unos métodos y todas aquellas clases que implementen esa interfase deben obligatoriamente sobreescribir cada uno de sus métodos. Otra característica de las interfaces es que estas solo pueden tener atributos finales, es decir, son atributos cuyo valor es constante y no se pueden cambiar en sus hijos. Veamos su ejemplo. Comenzamos creando la interfaz, vamos a llamar interfaz. Vamos a crear un atributo en esta interfaz, el cual va a llamarse nombre. Este atributo, mi nombre, debe ser declarado final, porque de lo contrario, al momento de compilar, el sistema nos arrojaría un error. Esto significa que esta variable en realidad va a ser una constante, la cual no puede ser modificado su valor. Ahora vamos a crear dos métodos. Este método saludar y este método getNombre van a ser métodos que debe obligatoriamente utilizar la clase que va a heredar esta interfaz. Es decir, la clase que implemente esta interfase debe obligatoriamente sobreescribir estos dos métodos, saludar y getNombre. De lo contrario, nos arrojará un error al momento de compilar. Vamos a crear una clase que implemente esta interfaz. Esta clase hereda va a implementar la interfaz llamada interfase. Tiene su constructor, pero obligatoriamente debe sobreescribir estos dos métodos, saludar y getNombre. De lo contrario, nos arrojará un error. Vamos a sobreescribirlos. Aquí los tenemos. Es una buena práctica utilizar la notación override, la cual indica que está sobreescribiendo el método de la interfaz que estamos implementando. Y observemos cómo los métodos getNombre y saludar se implementan sus acciones. ¿Qué deben hacer? Por lo tanto, getNombre va a retornar la constante llamada mi nombre, que se encuentra en la interfaz. Y el método saludar va a escribir un hola y el nombre de la interfaz que estamos heredando. Dentro del método, dentro del constructor, vamos a saludar, es decir, cuando hagamos un new hereda,
automáticamente el sistema va a saludar. Vamos a crear el método main para que se ejecute la clase hereda. Salvamos y vamos a ejecutar. Vemos cómo al momento de ejecutarlo, el constructor llamó al método saludar, el cual está sobreescrito de la interfaz a la cual está heredando. Esto está bien, pero ¿qué pasa si nosotros necesitamos crear clases las cuales no todos los métodos tengamos que sobreescribirlos? Es decir, necesitamos alguna clase la cual ya tenga un método con una implementación, la cual no debe cambiar, y algunos otros métodos que cambien dependiendo del comportamiento del objeto. Veamos el ejemplo. Creamos una clase abstracta, la cual va a tener un atributo que puede ser modificado por cualquiera de sus clases hijas. Va a tener un método que tiene una implementación la cual no va a cambiar en ninguna de sus clases hijas, pero va a tener un método el cual no tiene implementación e independientemente de cualquiera de sus clases pueden implementar diferentes tipos de procesos, pero llamándolo por el nombre del método. Veamos. Al ser una clase abstracta, podemos crear un atributo que no sea final, es decir, que pueda ser modificado por cualquiera de sus clases hijas. Aquí creamos un método que ya tiene una implementación y que todas sus clases hijas van a realizar el mismo procedimiento. Y aquí creamos un método que es abstracto, es decir, no requiere implementación en la clase abstracta original, pero sí debe realizarse la implementación en las clases hijas, independientemente de qué implementación utilice. Es decir, cada clase hija puede utilizar una implementación diferente para este método llamado despedirse, pero es obligatorio que lo tenga, así sea vacío. Ahora creamos una clase que hereda de clase abstracta, es decir, va a poder utilizar sus atributos, sus métodos implementados, aunque no es obligatorio utilizar estos métodos que están implementados, y debe sobreescribir el método abstracto. Vamos a ver. Comenzamos sobreescribiendo el método que debe ser implementado, en este caso, despedirse. En este método realizamos la implementación que se requiere para esta clase en específico. Creamos un constructor, el cual va a utilizar el método saludar, que viene heredado de la clase abstracta, y el cual ya tiene una implementación. Llamamos al método despedirse, el cual fue sobrescrito en esta clase y tiene su propia implementación. Y vamos a crear una implementación nueva de un método nuevo llamado dar nombre. Esta implementación va a hacer que este nombre le sea dado al atributo nombre de la clase abstracta. Ya tenemos la implementación del método que debemos sobreescribir. Estamos llamando un método que ya está implementado. Hemos creado un método propio y vamos a poder ejecutar esta clase con el método main. Ya lo tenemos. Vamos a ejecutar el programa. Compilamos y ejecutamos.
Vemos cómo le da un nombre al atributo de la clase abstracta, ejecuta el método ya implementado en la clase abstracta que se llama saludar, que solo está implementado en esta clase, y sobrescribe el método despedirse, el cual implementa su propio proceso. Y acá lo vemos. Por último, vamos a ver un ejemplo de una forma. Creamos una clase abstracta llamada forma, la cual tiene dos atributos, la posición en X y la posición en Y. Tiene un método que mueve la forma, otro método que indica dónde se encuentra la forma, y dos métodos que deben ser sobrescritos por las clases hijas. Acá tenemos la clase rectángulo. La clase rectángulo, cuando se crea su constructor, mueve automáticamente la forma a la posición 5 en X, 8 en Y, e informa en dónde se encuentra. Sobrescribe los métodos de dibujar. En este caso, dibujar dice que está dibujando un rectángulo, y redimensionar, en este caso dice que está siendo más grande. Creamos una clase que tenga el método main, creamos un objeto forma, el cual va a instanciar un objeto rectángulo. Este objeto rectángulo ejecuta el método dibujar y el método redimensionar. Compilamos y ejecutamos. Observen cómo se crea un objeto forma instanciando la clase rectángulo. Cuando es creado el método, el constructor rectángulo mueve el objeto a la posición 5, 8. Acá está, posición 5 en X, Y, 8. Luego, aunque se creó inicialmente como una forma, pero se instanció el rectángulo, él sabe que se está dibujando un rectángulo y que se está redimensionando siendo más grande. En el próximo video tutorial ya comenzamos con el patrón de diseño fábrica. No lo puedo hacer en este porque aún no puedo subir video tutoriales mayores a 15 minutos, pero pues estamos en el próximo video tutorial ya trabajando en forma con el patrón de diseño fábrica. Nos vemos en la próxima. Chao.